Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gran abrazote. Aquí vamos a tocar el tema, un tema que les quiero compartir. Encontré en el internet cómo dos médicos con doctorados, especialistas, el doctor Francisco Borges y la doctora Eugenia Trigo, ambos profesores eh, de una universidad del Cauca en Colombia. Ella es doctorado en filosofía y él doctorado en medicina terapéutica y yo digo aquí que no se me escape, medicina física y de rehabilitación y profesores también de esa universidad. Mira, yo saqué este documento, lo estuve leyendo y lo que ellos escriben allí realmente es un despertar de conciencia de estos médicos, como muchos otros. Ya muchos otros ya están viendo que eso que le han enseñado les faltó y lo que hizo fue que dividió. Ellos vivieron una experiencia que se enfermaron y se pudieron dar cuenta cómo es que nosotros estamos separados la mente, nuestro espíritu de nuestro cuerpo y pudieron darse cuenta que eso que le enseñaron que era cada parte, que el cuerpo por un lado, que el alma le toca otra disciplina y todo esto dividido no era así. Entonces, mira, les voy a poner a leer, voy a leerles un poquito, ahí les voy a mostrar la experiencia, como ellos cuentan y su punto de vista, que es, y llegan a tocar el tema de los 7 cuerpos sutiles, que fue el que yo les mostré hace poco. Aquí les muestro. Empiezan con un debate. A ver, yo lo voy a correr un poquito de acá. Dice aquí, abriendo el debate. Desde hace más de 7 años, en diversas publicaciones del equipo Contrast, Universidad de Coruña en España, hemos destacado la corporeidad como un concepto fundamental de la motricidad humana. Corporeidad, ellos allí, yo estuve leyendo, quiere decir que es mi ser en el mundo. Sí, es el ser de nosotros en el mundo. Eso le llaman a ellos corporeidad y es como el todo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, en Colombia, de aquí sigo leyendo, por aquí voy, en Colombia, a partir del año 2004, hemos continuado avanzando en nuevas preguntas. ¿Qué sentidos aporta la corporidad al sujeto latinoamericano? ¿Qué implicaciones personales tienen que abordar estos conceptos? ¿Qué dimensiones se manifiestan en el descubrir corpóreo? O sea, nuestro ser, ¿no? Corpóreo, en el descubrir corpóreo. ¿Cómo contribuyen a las praxis académicas o profesionales estas diferenciaciones? O sea, mire, empezaron a hacer un debate por la información que ellos ya se empezaron a conocer, diferente a lo que enseñan en las universidades o en los colegios. Continúo. La expresión 7 cuerpos para referirnos a las expresiones de la identidad humana como dimensiones integradas de la corporeidad empieza a ser habitual entre los colegas de nuestra universidad, surgiendo cuestionamientos por sus referentes teóricos y por su vínculo con la motricidad humana. Las explicaciones han sido que el sentido emerge en la comprensión del proceso vivencial transformativo del sujeto y que hay muchos textos desperdigados en visiones de diversas procedencias, por lo que resulta necesario escribir este texto. O sea que ellos encontraron
que hay muchas divisiones por conceptos, por un lado del cuerpo, por otro lado los sentidos. Continúo leyendo entonces aquí. Me paso para esta otra página, la página 3 aquí. En esta parte me llamó mucho la atención sobre que ellos hablan sobre un fenómeno, aquí este pedazo. Un fenómeno que nos hace conscientes de la corporeidad es la enfermedad. Cuando enfermamos, percibimos la fragilidad de nuestro cuerpo y nos percatamos que más que habitantes de un cuerpo, somos cuerpo. El dolor y los trastornos orgánicos nos dificultan cumplir con nuestros roles habituales, sacándonos de la cotidianidad del mundo externo. Nuestro organismo en crisis es el mundo en crisis. Además de sensaciones físicas, surgen intensas emociones, rabia, miedo, ansiedad, frustraciones, etc. Nuestros pensamientos cambian de inmediato. Niegan, reniegan, sospechan, anticipan. Sufrimos. Enfermar nos hace conscientes de que estamos vivos y que podemos morir. Dice pues Borges en el 2004, confrontando por la enfermedad, acudimos a lo espiritual. La oración se transforma para muchos en opción terapéutica. Un universo totalizador se revela justo en el instante que nuestro ser se desintegra. En un hecho paradójico, reconocemos la unidad y compleja multiplicidad de nuestro ser justo cuando está más desgradado. Eso que parece desagregarse en nosotros es la corporeidad. Enfermar nos da conciencia de ser unidad en la diversidad. Pero no solo la enfermedad disgrega, casi toda la cotidianidad fragmenta, porque porque vivimos disgregados. Aquí pregunta, ¿por qué vivimos disgregados? ¿Cómo está integrada nuestra unidad? ¿Para qué sirve comprender esto? ¿Qué tal? Ellos empezaron a tomar conciencia, a pesar de que son doctores, son médicos, empezaron a tomar conciencia de que somos todo, somos unidad. Aquí en la parte que sigue van a contar sus experiencias, con por qué es que empezaron a inquietarse por todo esto. Entonces dice, nuestras vivencias. Cuando reflexionamos sobre nuestras vivencias, nos miramos y reímos de nosotros mismos, que es la mejor y más sana manera de reírse. Reírnos de nuestra ingenuidad, de que hasta hace poco tiempo nos confundía la idea de la unicidad. Resultaba difícil asumir la integridad de nuestro ser. Nos había acostumbrado a vivir fragmentados. Antes de seguir aquí lo que dice Eugenia, la médica, la filósofa, doctora en filosofía, pues es que empezaron a darse cuenta que a través de sus experiencias no estamos divididos, no es cuerpo por un lado, no es mente por otro lado, ni tampoco es alma por otro lado, ni espíritu. Ellos ya empezaron a ver otro punto de vista diferente. Vamos a mirar qué nos cuenta aquí la doctora Eugenia. Dice, más que un concepto para mí, la vida dejó de ser vértigo y se transformó
en energía. Sucedió que un día empecé a tener mareos. Mi cuerpo, desesperado, gritó, ya basta. Entonces, esperanzada, busqué ayuda médica, pero muchos doctores hablan y escuchan poco. Usan palabras extrañas, escriben con letra indescriptible y al final su única explicación es, tómate esta medicina y te irás mejorando. Este mal que la medicina alopática es la que nos dan esta medicina que nos dan en los hospitales o en los médicos privados, o sea, toda la farmacéutica, esa es la medicina alopática. O sea, toda esta medicina alopática que llama vértigo postural benigno fue atribuido al estrés y tratado por años con vasodilatadores. Un día llegaron las crisis y no soporté más, dice la doctora Eugenia. Necesitamos encontrar espacio donde, en lugar de palabras científicas y serias, surja el efecto miradas de contacto y confianza que nos dejen hablar con la piel y del alma. La curiosidad me llevó a otras búsquedas. En estos caminos comencé a escuchar la palabra energía. Escuche, energía. Voy a parar aquí. En mis videos les he comentado que somos energía. Continúo. Escuché la palabra energía y me enseñaron a sentirla. Me explicaron que somos energía y que ésta fluye en mí, entre nosotros y el universo, dice la doctora Eugenia. Yo había estudiado que la energía solo se transforma, pero lo había entendido lógicamente. El día que sentí una esfera de energía entre mis manos, pude comprenderlo. ¿Qué era aquello? ¿Qué era aquello? No había nada entre mis manos. ¿Cómo era posible que sintiera esto? Pregunta ella. Porque esta esfera sentía una dimensión exacta y más allá se evaporaba y no me permitía cerrar las palmas después. En tanto de pie, alguien me desplazó sin tocarme. Casi me caigo y tuvieron que sujetarme. Cuenta la doctora Eugenia. Así bajé la guardia de mi racionalidad y abrí nuevas miradas. Había otras maneras de comprender la realidad, surgidas de conversaciones entre la sabiduría oriental y la ciencia occidental. Estas vivencias energéticas llevaban mi cuerpo a enraizarse, estas vivencias llevaban a mi cuerpo a enraizarse y energizaban por medio del masaje sensitivo, osteopatía, bioenergética, homeopatía, reiki. Eran conocimientos que entraban directamente a mi piel, dice la doctora Eugenia. Gracias al deseo de sanar, superé al miedo, muchos bloqueos y salí de una crisis existencial. Adquiriendo fuerza y confianza, abrí la emocionalidad y mi inteligencia creadora, mi gran descubrimiento. Esta fue la experiencia que cuenta la doctora Eugenia. Ahora aquí nos cuenta su vivencia el doctor Francisco, médico. Él es un médico con un doctorado en medicina física y rehabilitación. El doctor Francisco, ¿qué nos cuenta? Voy a leer. En mi caso, el cuerpo que en la infancia fue limitación ahora es trascendencia.
En la infancia, tras iniciar la primaria, resulté poco hábil para el fútbol, hecho que me valió de mis compañeros un adjetivo doloroso. Eres un palo. Eso no solo me aisló de los deportes. Durante un tiempo fui excluido de la niñez normal y me tomé un minusválido social. Después, en la adolescencia, además de ser muy delgado, una curvatura en mi espalda añadió una carga adicional a mi cuerpo, apareciendo una joroba que dobló mi imagen corporal. Me desconsolaba mi imagen corporal. Solo en la vida adulta pude emanciparme de mi cuerpo doblegado y descubrir que podía sentir, expresar y transformar mi ser. A ello contribuyó primero el atletismo, luego descubrir mi sexualidad y finalmente empezar a participar activamente de la vida universitaria. Continúo leyendo la experiencia del doctor Francisco. Tuve el privilegio de estudiar medicina y luego ser profesor universitario. Sin embargo, la medicina en su teoría poco me mostró de mí mismo. Se requirió que cierta crisis, conciencias y personas llegaran a mi vida. Después de estudiar con los jesuitas, critiqué sus contradicciones y la universidad me refugié en la perspectiva biomédica y socialista. Me sentía seguro en el materialismo que explicaba racionalmente lo que la religión solo veía como dogma, siendo ya especialista siendo ya especialista. Un espasmo me envió a reposar varios días y encontré un texto de un psiquiatra que descubriera las múltiples vidas de un paciente que voltearon mi visión agnóstica. O sea que cuando él se enfermó, se tuvo que ir ya siendo, estudiando en la universidad y todo, él se enfermó y le dio un espasmo. Entonces, claro, ustedes saben que la enfermedad le ponen un aviso a uno, le ponen el quieto, ¿no? Entonces él se fue en reposo y en ese reposo dice, mire, aquí dice, encontré un texto de un psiquiatra que descubría las múltiples vidas de una paciente que voltearon mi visión agnóstica. Sucesivas búsquedas me condujeron a una depresión que me hundió en el vacío del mundo. Y entonces surgieron manos amigas que trajeron luz al mundo grisáceo que percibía y emprendí nuevos rumbos. Conocí el yoga, la ciencia cósmica y años más tarde la motricidad humana. Así, mi forma de sentir, pensar, hablar y reaccionar han ido cambiando. Estos caminos de enfermedad y cura han reorganizado nuestras vidas, contextos, decisiones, roles y metas, buscando superar incoherencias. La corporeidad es un proceso de autorreconocimiento y reconstrucción continua. Nuestro mundo no está dado, es histórico. Es una opción de representarse uno a sí mismo ante los demás. Esta construcción surge de múltiples interacciones íntimas, interpersonales y ecológicas. Pero es entre humanos que desenvolvemos nuestras potencialidades humanas. Son los otros los que nos permiten, son los otros
los que nos permiten ir siendo en ese camino de dar de sí, de desdoblar toda nuestra personalidad, ser corpóreo, de cara a esos horizontes de inminencia trascendencia. La vida es cambio y mudamos en el día a día. El desafío es seguir cambiando sin dejar de ser nosotros mismos. Buscando esta comprensión, vemos que surge la necesidad de coherencia entre pensar, sentir y hacer. En este diálogo de vivencias queremos ampliar nuestra capacidad de comprender y dar sentido a la existencia. Las partes que aprendemos en anatomía aisladamente. Ahora son una unidad totalidad. En los libros, en la universidad estudiamos el cuerpo físico separado de la psiquis y en esta lo, no- lo, cono- lo cogni- conocitivo aparte de lo emocional. Otras realidades humanas que después descubrimos eran ignoradas, negadas o rechazadas, pues no pueden medirse ni controlarse por los métodos tradicionales y aceptados en la ciencia occidental. Entonces comenzamos a ponerles palabras a aquellos que sentíamos, a aquello que no estaba sucediendo en nuestra individualidad. ¿Qué pasó entonces ahí? Ya aquí lo que hice es que no les puedo, me tocaba leerlo, pero lo que podemos observar allí al leer esto es que estos médicos tuvieron que vivir una experiencia propia y ustedes saben que con las enfermedades nos mandan a quietarnos y cuando estamos quietos, pues si estamos listos para el despertar la conciencia, nos van a llegar las personas, cosas, situaciones, y para ellos les llegaron esas cosas, situaciones en las que se pudieron dar cuenta y descubrir que lo que les habían enseñado en la universidad era una partecita de lo que es el todo lo que somos nosotros como seres humanos en conexión con el universo. Entonces, como pueden darse cuenta, miren qué tan lindo esto de que ellos se dieron cuenta que la parte holística, ¿sí? La parte holística se integra con nosotros. Bueno, voy a pasar aquí en la parte de la página 12, me voy a ir para la página 12, voy a saltarme porque es que ya lo demás es de otras cosas más internas, pero aquí en la página 12 somos 7 cuerpos. Esto me encantó. O sea, leímos sus historias, sus debates, pero mire, ellos aquí están sus nombres y ellos escribieron esto. Después de lo dicho, consideramos fundamentalmente realizar nuestra identidad corpórea como complejidad multidimensional integrada. Desde la perspectiva hologramática, la corporalidad no puede reducirse a un holismo amorfo que funde indiscriminadamente nuestra constitución, pero tampoco podemos resignarnos a la anatomía que nos ha disecado por siglos en cuerpo, mente llenos de dualidad. Entonces, ¿qué somos? Se preguntan ellos. Somos solo ser que se expresa en manifestaciones que podemos llamar cuerpos, identidades o notas para referirnos a la complejidad humana. Buscamos encontrar palabras a nuestra percepción corpórea, un sentir, como dice, bueno, un personaje que ellos nombran aquí, que compartimos con humanos, aunque quisiéramos evitar caer en descripciones, distinguir nuestras manifestaciones, resulta importante
si queremos comprender los procesos de desintegración en que caímos frecuentemente bajo la conciencia que nos impuso la ciencia cartesiana. Bueno, es que él se remite aquí, ellos se remiten esto, es que en eso de la ciencia cartesiana, Descartes, el filósofo, toda esta filosofía, Descartes, Platón, Descartes y René Descartes, ellos dividían la mente del alma, la mente del cuerpo, ellos dividían todo eso, entonces ellos ya se han podido dar cuenta que mente, el cuerpo y la mente no son dualidad, somos unidad. A ver, me paso por aquí hay una parte donde ellos, donde ya especifican, aquí, en esta de, aquí en esta parte donde ellos definen, ya dice, la sabiduría, la sabiduría antigua. La sabiduría antigua habla de 7 cuerpos. Veamos primero por qué 7. Entre los egipcios era un símbolo de la vida eterna, simboliza un ciclo completo, una perfección dinámica. El 7 simboliza la totalidad del espacio y del tiempo. 7 son los días de la semana y 7 las esferas celestiales. ¿Sí? Entonces, mire toda esta comprensión. Si alguien me preguntaba que eso de los 7 cuerpos, ¿de dónde viene? Aquí ya les mostré. O sea, si nosotros empezamos a entrar a estudiar, ahí encontramos esa parte. Esto viene de culturas orientales, miles y miles de años, inclusive antes de que viniera Jesús. Culturas ya tocaban estos temas de todas las dones, todas las habilidades que nosotros tenemos, las trabajaban, tenían despierto todo esto. Entonces aquí mire, ¿cuáles, para terminar, ya va a terminar aquí, dice, ¿cuáles son estas notas de complejidad humana? Proponemos que nuestra identidad corpórea se sustente en 7 cuerpos, análogos a los descritos por las tradiciones ancestrales, que se expresan como notas de nuestra corporeidad. Para que nuestro ser sea una sinfonía, necesitamos la participación armónica de todas las notas de nuestra escala. Creemos que es una consonancia que resuena, que resonamos los humanos para fluir humanamente en la escala personal, social y cósmica, precisamos de la integración de los 7 cuerpos, físico, emocional, mental, inconsciente, cultural, mágico y trascendente. Bueno, ellos los demás que yo les mostré en el video anterior, donde le llamaban el, el, el astral, el cuerpo espiritual y el cuerpo espíritu del alma. En varias culturas tienen otros nombres, pero es lo mismo, el cuerpo búdico, todo eso es lo mismo, ¿sí? Pero qué interesante que estos médicos pudieron entrar y empezaron a distinguir esta parte a través de sus propias experiencias. Sus propias experiencias los llevó a destacar, poderlo darnos cuenta que hay médicos que están viviendo todo esto. Entonces, esto les había querido yo a ustedes mostrar para concientizarnos de cómo ellos pudieron darse cuenta que es donde nosotros estamos viviendo esta parte de que nos encerramos en nosotros mismos nomás, no vemos más allá y no vemos que en otras culturas tienen más sabiduría. Si ustedes notan, mire, ustedes notan cuando ustedes van donde el médico, hay médicos que ya son conscientes, ya yo he visto médicos hablando de la física cuántica, de que somos energía, que somos mente, cuerpo, espíritu, que tenemos más cuerpos, ya hay médicos hablando de esto, pero hay otros médicos que no, hay otros médicos que siguen en la misma técnica occidental, pero si nosotros vamos ahí y buscamos realmente las otras culturas, vamos a encontrar estas disciplinas holísticas integradas. Los médicos que están despertando
están integrando estas disciplinas holísticas, que son la meditación, y la respiración, la yoga, el reiki. Yo hago barras de acceso a la conciencia y, y muchas técnicas bioenergéticas. Y darnos cuenta que, mire, cuando todas las enfermedades, cuando ya las sentimos en nuestro cuerpo, es porque realmente esas ya las hemos, ya vienen desde nuestros cuerpos energéticos. Yo les invito a ustedes que revisen todo esto. A mí me pasó ahora días, yo fui donde un médico, solamente paséme a tomar mis exámenes de signos vitales y resulta que encontré, el médico me dice, ¿usted a qué viene? Entonces yo le dije, vengo a hacerme un examen para revisar mi sangre, sí, examen de laboratorio, para ver mi cuerpo. Me gusta ver cómo está, cómo estoy. Y me dijo, no, pero es que aquí no vienen sino los enfermos. ¿Cómo le parece? Mire la manera de mirar de algunos médicos de percibir esta parte, ¿no? Y él estaba enfermo. Él se veía muy mal y eso es lo que ni los mismos médicos se pueden sanar. Pero ya esto me da mucha alegría que ya vemos, ya hay médicos tocando la parte medicina holística integral, es todo eso, incluir todo eso y reconocer que somos energía ocupando una materia. Entonces, ha sido un gusto compartirles esto, me dio mucha alegría. He visto ya he visto profesionales, todos y no profesionales, personas que ya reconocen que somos energía ocupando una materia y que nuestras enfermedades vienen desde más atrás. Hasta pronto.